una persona, por ejemplo, que todos los días se queja de su trabajo, es una persona que está destinada a enfermarse o incluso ya puede estar enferma, tanto mental como físicamente, ¿sí? Entonces, es importante esa parte. Entonces, de repente buscamos, bueno, hay que encontrarle un motivante a su trabajo, ¿no? Una persona que acude a nosotros, ¿qué puede ser esto, no? A lo mejor el aspecto económico o este otro aspecto, etcétera, ¿no? Pero hay que encontrar motivantes. También está el componente de la expresión motora, es decir, cómo se mueve nuestro cuerpo. Ajá, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos que tenemos, hay personas que son más visuales, otras más auditivas, otras más kinestésicas, ¿no? Que ese es el punto lo clave que se habla en el aprendizaje, ¿no? Tenemos tipos de aprendizaje. En este caso me voy a enfocar en el aspecto kinestésico porque es esta expresión motora que tenemos, que es otro de los componentes que nos maneja este autor. Ajá. Y finalmente, el componente del sentimiento, aquí viene esta parte, el sentimiento subjetivo. Ajá. ¿Qué es esto? Lo mencionábamos en algunos podcasts, es cuando definíamos la emoción, que la emoción es subjetiva, es decir, es personal, es individual. Cada quien la interpreta, la vive y la experimenta de acuerdo a la vida que lleva, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a su personalidad. Entonces, cuando hablamos de sentimiento subjetivo, nuevamente nos vamos a esta parte de los procesos cognitivos que se dan en el sistema nervioso central y esto puede generar de alguna manera sentimientos. Ajá, entonces, un pensamiento, un sentimiento, un acontecimiento, etcétera, puede generar un sentimiento y el sentimiento, contestando a lo mejor un poquito de lo que hablamos, con lo que aperturamos también entre la diferencia entre emociones y sentimientos, pues ese sentimiento puede ser normalmente también generado, pero a lo largo, digamos, de cierto tiempo o es más duradero que una emoción, ajá, pero lleva ese componente emocional. Claro, en ese aspecto te platico un poco, ¿no? Yo me dio la tarea de hablar, de investigar sobre resiliencia. Resiliencia me llama la atención porque lo que aprendí en la escuela de psicología era mucho que la resiliencia ocurría a muchos niños, ¿no? Y que a final de cuentas los niños eran capaces de salir de problemáticas que estaban viviendo en su entorno y que para ellos les era más fácil, ¿no? Ya con el tiempo se ha descubierto pues, que no todos los niños son así, hay unos más resilientes que otros. En su defecto también ya hoy en día se habla de depresiones en niños, de ansiedad en niños, estrés y demás. Entonces ya no es como que generalizar que todos los niños tienen resiliencia, ¿no? O sea, realmente creo que es quien lo cultiva. Y esa parte a veces no nos damos cuenta, pero en nuestro entorno puede haber alguien que nos hizo resilientes, Ujú. ¿no? En ese aspecto puede ser que nuestra familia esté muy mal, ¿no? Pero que a final de cuentas una persona o alguien que nos visitaba nos dio esa capacidad de visualizar que podemos salir adelante. No sé que no voy a descubrir el hilo negro, pero creo que hemos utilizado mal la palabra resiliencia, porque resiliencia solamente es soportar el golpe. La palabra correcta sería templanza. Entonces, en ese aspecto, todas las investigaciones serían acerca de la templanza de las personas. Pero, a final de cuentas, lo dejo ahí al léxico que utilizamos, a la biografía y a las referencias que quiera tomar la gente. Según yo, esa es mi creencia, ¿verdad? De acuerdo a esta investigación que Ujú. hice. Pero más allá de eso, me llama la atención porque se habla de que las personas efectivamente saquen de su amplio, de su moral, ¿no? De sus principios, saquen por ahí alguna característica para sobreponerse a las dificultades. Eso sería la resiliencia. Y hace rato hablaba yo de eso, ¿no? Donde no necesariamente estamos dotados para hacer eso, aunque hay una cuestión que me llamó la atención. La persona no sabe que es resiliente hasta que vive momentos difíciles. Entonces, en Ujú. ese aspecto parece que muchas personas sacarán la parte resiliente hasta que vivan alguna problemática. Desde luego sería mejor ir al escenario o enfrentar los escenarios difíciles ya con una capacidad, ¿no? Teniendo ya a lo mejor esta posibilidad, esta madurez, este alcance y conocimiento acerca de lo que es la resiliencia, sería mejor ir a enfrentar ese tipo de problemáticas a que si las enfrentamos sin saber nada, ¿no? Pero sigo con ese cuestionamiento, ¿no? Y que igual a lo mejor en este Ujú. momento no sé si tú quieras contestarlo, pero es eso, o sea, me parece que en un momento era mi duda existencial, de que si las personas necesitan vivir algo muy feo para poder en su momento ser resilientes o en su momento para poder dar una conferencia, ¿no? En este caso de superación personal. No sé qué opinas respecto a esta pregunta o si quieras contestarla, colega. Sí, claro, me gustaría compartir mi punto de vista al respecto. Mira, definitivamente comparto contigo esto de la resiliencia en el sentido de que, pues sí, debemos de trabajarla, es algo que debemos de sobresalir o de destacar en el proceso terapéutico, ¿no? Sin embargo, también coincido contigo en que ese término precisamente, porque obviamente cuando uno busca, a ver, vamos a buscar resiliencia, pues qué es la capacidad de que afrontas y te superas y a partir de la experiencia sobresales y te haces más fuerte, ¿no? Pero cuando te
vas un poquito más a fondo, así a ver qué es la palabra resiliencia, ¿no? Ya el concepto que ahora se utiliza, etcétera, pues sí empiezas a ver ese tipo de situaciones. ¿Por qué a mí me interesa esta parte? Porque normalmente en el psicoanálisis, como he comentado, el psicoanálisis también es conocido como la psicología psicodinámica, ajá, y también en la psicodinámica se utilizan muchos conceptos y también se utilizan incluso hasta bases de lo que es la física, ajá, no nada más es psicodinámica por movimiento mental y ya, sino que Freud utilizó también estos aspectos de la física para acomodarlos o de alguna manera utilizarlos de una manera, ¿cómo decirlo? Adecuarlo a los procesos mentales que se dan y tratar de explicarlo, ¿no? Tratar de dar fundamento y tratar de ampliar ese conocimiento que hasta ese momento no lo había en cuanto a consciente, inconsciente, ello, yo, super yo, etcétera. Entonces es eso, ¿no? Y lo he visto en otras cosas también, así como tú que, a ver, vamos a ver qué resiliencia, me voy a ir más a fondo y resulta que tiene que ver con todos estos aspectos de la física, de la química, de las reacciones que se dan, etcétera. Un ejemplo ahorita, ajá, que está muy, muy, de moda, bueno, tal vez no de moda, porque a lo mejor ya es perdurable esto. Lo que se utiliza cuando una persona no acepta a alguien que tiene otro tipo de preferencia sexual y en automático le dicen que es homofóbico. Ajá. Ese concepto, por ejemplo, está muy mal empleado. ¿Por qué? Porque homofóbico, si sabemos un poquito, nos vamos a fondo de esa palabra compuesta, la fobia no tiene que ver con un rechazo nada más, ajá, o con una repulsión. La fobia tiene que ver con la emoción, hablando de las emociones, del miedo, ¿sí? Entonces, cuando una persona no acepta a otra, no necesariamente es por miedo, puede ser por distintas cosas, por desacuerdos, etcétera, ¿no? Sin embargo, están empleando ese término de manera indiscriminada y muy mal empleado, ajá. Y pues en este caso, pues ya se hizo parte, ¿no? De ese lenguaje que ahorita me gustaría también tocar ese punto de lo que es el lenguaje y las emociones. Pero nos regresamos a la parte de la resiliencia. La resiliencia, entendiéndola como esa capacidad que tenemos para adaptarnos, yo la utilizo mucho en conjunto con lo que es la motivación, porque la motivación también es un componente esencial para el trabajo psicoterapéutico. Cuando a una persona le empezamos a ayudar a que se empiece a encontrar motivos o motivantes en su vida, es una persona que puede avanzar. Ajá. Una persona que no logramos que trabaje su motivación, difícilmente podemos hacer que avance en el proceso psicoterapéutico. Y también obviamente partimos de esto, ¿no? Vamos a encontrar motivos o incluso como lo maneja Víctor Frank, ¿no? Sentido a la vida, ¿no? Darle sentido a la vida a partir de motivos, de motivantes, de objetivos, de metas, etcétera, ¿no? Y todo esto nos lleva hacia lo que ahora conocemos como resiliencia, que es esa capacidad de fortalecernos, así como el ejemplo que ponías de la espada, ¿no? Que se fortalece, se hace más ruda, más fuerte a partir de esos procesos, ¿no? De, de exponerla, ¿no? En este caso a la espada. En el caso de una persona, pues la persona se expone a experiencias muy complicadas, muy difíciles, extremas incluso, y a partir de ahí se fortalece cuando tiene las herramientas, ¿no? Hablando del martillo, ¿no? Aquí si tiene el martillo, pues y la técnica va a poder clavar ese clavo, si no, no. Entonces, pero también cuando hablamos de resiliencia, hay algo bien importante que yo manejo en el proceso psicoterapéutico, ¿sí? La capacidad de reconocer las propias emociones, porque a partir de ahí podemos o no ser resilientes. Tú ponías el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños tienen una capacidad enorme de adaptación, ¿no? Incluso más que el adulto. Cuando un niño no se logra adaptar a algo, casi siempre tiene que ver con su entorno en el que hay adultos que no se saben adaptar. Ajá. Y es cuando un niño no se adapta. Si el niño se le pone ahí lo necesario, el niño se adapta más fácil que el adulto, ¿no? Definitivamente. Entonces es importante hablar de la resiliencia en el aspecto en el que una persona va a desarrollar esa capacidad, y aquí yo lo hilo al concepto que yo doy normalmente de inteligencia, la capacidad de adaptación al medio en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Eso es importante aquí. Yo lo manejo cuando hablo de la temática de la inteligencia en general. Para mí sería eso, ¿no? Es un concepto muy básico que viene de Wechsler, la inteligencia como la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos al medio en el que nos desenvolvamos, ¿sí? Es decir, si estoy en la escuela, pues tengo esa inteligencia, me voy a desenvolver ahí, me voy a adaptar, ajá. Si estoy en otro lugar, etcétera, si estoy en la familia, si estoy en el trabajo, donde sea que esté, pues es un ambiente. Y si tengo la capacidad de adaptarme a ese ambiente, entonces quiere decir que tengo esa inteligencia, ¿sí? Entonces, en general sería esa inteligencia. Y la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de adaptación, pero también de podernos sobreponer a, a situaciones extremas, ¿no? A situaciones traumáticas, a situaciones que nos han puesto en riesgo, que nos han puesto en contacto con nuestras emociones, pero a grado extremo, ¿sí? Claro, yo ahorita que estabas mencionando esto, creo que, o retomando el tema de la templanza, creo que a lo mejor sí sería el equivalente a ir a terapia.